Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirme nuevamente. Así es, vaca muerta para los argentinos. ¿Qué queremos decir con esto? Marcamos la decisión, la posición política que tenemos ante esto, porque hoy vemos que todos los cañones apuntan al puerto. Sí, así como escuchaste, lo que viene pasando con el gas se viene reiterando en distintas esferas que van marcando cuáles son las agendas y priorizaciones que tiene el gobierno nacional. Sabemos que hoy en Vaca Muerta ya se está exportando desde Vaca Muerta gas a Chile por 9.000 millones y mucha cantidad que va saliendo para Chile. Te digo bien, el número son 9 millones de metros cúbicos diarios que salen desde Argentina para Chile en exportación. También sabemos que el gasoducto que se diseñó, que generó el problema con Paolo Roca, que fue este tema de los caños del Perito Moreno, este gasoducto se está trabajando con total eficiencia y demás. Ahora, el problema fue la falta de obra para llevar gas de Vaca Muerta y traer gas de Vaca Muerta hacia el norte, en el gasoducto norte, que necesitaba una reversión. Se había hecho esa reversión, pero faltaron obras, ajustes y plantas compresoras que permitan reimpulsar el gas para que llegue a esta zona. Además de eso, se formuló una resolución de parte del gobierno que ya toma la decisión de que el volumen de gas que llegue hasta el norte va a ser 35% de lo que debía ser. Es decir, esto impacta directamente en las industrias, que es algo que se viene diciendo, que se viene marcando fuertemente desde el sector de la Unión Industrial de Salta, porque sin duda son los más afectados los que consumen al gas como un insumo. Ahí tenemos ese dato. Argentina exporta, y hay un tema, Argentina exporta gas y no está cuidando de todo el mercado interno y no está previendo las obras que se necesitan en infraestructura, y sabemos que se están proyectando exportaciones hacia el 2030 por alrededor de 30.000 millones de dólares. Se habla también de 50.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero el que va a producir Argentina a partir de estos bienes, pero tenemos allí un recurso estratégico que tenemos que considerarlo para todos los ámbitos de desarrollo del país y, por supuesto, también para poder vivir con dignidad quienes estamos en el interior de las provincias. Lo que va a pasar ahora con este problema de la falta de obra para ese gasoducto, que ya tenía hecha la reversión y que necesitaba ajustes de obra en infraestructura, es que nos va a costar 9 veces más caro el gas a los norteños. Sáenz lo decía hace unas semanas, lo marcó hace una semana y poquitos días, también con una queja de la falta de federalismo, la asimetría en las decisiones, porque esto puede llevar a costarnos lo que sale, la diferencia que paguen las provincias, unas provincias de otros, depende cuándo se haya comprado, entre $3 el millón de BTU a $27 el millón de BTU. Esto significa saltos exponenciales en los gastos que van a significar. Si quieren, escuchamos también, porque una de las defensoras de este tema, la que salió pronunciándose sobre esta cuestión, es Flavia Rollón, que lo hizo también desde la Cámara. La escuchamos. La inversión que hizo el Estado en el gasoducto Néstor Kirchner, hoy llamado Perito Moreno, en la reversión del norte, la recuperó el Estado en menos de un año. Eso es planificación estratégica. Esta presentación se fundamenta en que el accionar de hoy la Secretaría de Energía está afectando gravemente los intereses de mi provincia y de las provincias del norte. Hay una inminente crisis de abastecimiento de gas en el norte del país. Voy a fundamentar esta cuestión de privilegio en 5 puntos. El primer punto es el incumplimiento de infraestructura crítica. Al día de la fecha y con más de un año de demora no se encuentran terminadas las plantas compresoras de la reversión del norte. Cuando dejé la gestión, esta obra quedó no solo con la licitación, sino con el financiamiento totalmente listo. 700 millones de dólares, de los cuales 540 millones de dólares ya estaban acordados con la CAF, inclusive desembolsados, y la otra parte la financiaba CAMESA, o sea, el sistema eléctrico argentino. El segundo punto es la arbitrariedad normativa. Según la resolución 66 del 2026, se reasigna la capacidad de transporte.
Y en esta reasignación, el norte perdió un 35% de capacidad de transporte. ¿Esto qué ocasiona? Al disminuir esta capacidad firme de transporte, ocasiona que aquella demanda, tanto interrumpible como de industria, esté hoy en riesgo. Esto coloca a la industria, y sobre todo a la industria de las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, en una situación de muchísima incertidumbre, no tan solo en precios, sino también en cantidad o disponibilidad de gas. Otro punto también es la ausencia de planificación de abastecimiento alternativo. Cuando el país no tiene gas, es responsabilidad la seguridad energética de la Secretaría de Energía de Nación. Y seguridad energética significa que cuando no tenés la infraestructura para transportar gas, tenés que buscar medios alternativos. El cuarto punto es la afectación de la economía de nuestro país. Porque cuando el costo del gas, el costo de no haber tenido la infraestructura o una planificación de la infraestructura, significa más costo y una energía eléctrica más cara. El quinto punto es la planificación estratégica. Hoy este gobierno plantea de que el Estado debe de correrse y que esto lo solucionan los privados. La inversión que hizo el Estado en el gasoducto Néstor Kirchner, hoy llamado Perito Moreno, en la reversión del norte, la recuperó el Estado en menos de un año. Eso es planificación estratégica. Planificación estratégica es cuando nos pusimos a diseñar la expansión de nuestro sistema de alta tensión eléctrico, cuando nos pusimos a diseñar la expansión de nuestro sistema de transporte de gas. Bueno, ahí estaba Flavia Rollón hablando de esta impericia del gobierno no haber avanzado en la concreción con obras que incluso dice ya estaba bajado el dinero. O sea, también habría que ver dónde está ese dinero que se había ya bajado para crear y poner a punto la reversión del gasoducto norte para poder recibir. Hoy está el problema de que hay que importar gas. El gobierno nacional quiso hacer una privatización de esta importación, de tercerizarlo a sectores privados para que se pueda importar el gas, que obviamente ahora también está a otro costo, porque por el motivo de la guerra. Así que bueno, pero el gobierno retrotrajo esa decisión de dárselo a los privados porque consideró que podía ser más caro y que eso iba a impactar en los precios internos. Sin embargo, en ARSA, que es la que se tuvo que encargar, en una redistribución que hace de esto, hubo una mala gestión allí y también aumenta muchísimo más lo que se va a atribuir a los costos internos en la gestión de la propia ENARSA, que es del Estado. Bueno, el tema es esto, lo que yo te venía diciendo. El problema es que están estos números, son temas de mucha complejidad, pero puede pasarse a pagar de $3 que pagan algunas provincias en boca de vaca muerta a $27 de millón de BTU, lo cual es muchísimo dinero para todos los sectores. Ahora otro tema que se está discutiendo en este momento en el Parlamento, en la Cámara de Diputados de Nación, muy álgidamente, con mucha discusión y mucha pelea, es el tema de las zonas frías. Por eso te digo el gas otra vez. Todo el tiempo estamos con estas disputas. El Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley para que se eliminen los subsidios a las zonas frías que se habían agregado en el 2021. Porque hay que considerar, hay zonas que vos decís, no son frías, son cálidas, son tropicales. Y nosotros tenemos zonas aquí en Salta que están afectadas y que fueron incluidas en ese 2021 como protegiendo de alguna manera. El Gobierno Nacional hoy está disputando volver atrás de la ley, a la ley anterior. A Salta afecta en 8 departamentos y la verdad que también afectará el bolsillo de los consumidores individuales. Lo que el Gobierno Nacional está queriendo hacer es recuperar alrededor de 600.000 millones de pesos. Es un número que lo necesita y lo quiere para volver al equilibrio fiscal, pero todo este problema tiene que ver justamente con la falta de infraestructura también que previó el gobierno. Mientras tanto, la solución es el ajuste nuevamente y sobre los bolsillos de la gente y tratando nuevamente de quitarle algunos derechos que se habían conquistado.